invertía $4 millones al mes en anuncios. Eso la verdad fue como una bomba nuclear dentro de la industria de la pauta digital en el 2021. Quedamos ciegos. Es una industria que tristemente tiene una mala reputación. Como todos quieren ser millonarios a los 25 años. No era un estudiante brillante, literal era como el que hacía los mandados. Para ser sincero, no sabía qué estudiar. Ya fracasaste como emprendedor, duré 3 meses. Fue un mal trabajo, honestamente. Es una mierda de jefe. Tuve un episodio de estrés que me llevó al hospital. Al final, el tiempo que nosotros tenemos es efímero y eso es lo que al final le da la belleza a la vida, a la muerte. Dentro del proceso de contratación nos apoyamos en IA. Después de eso tienen una entrevista para justificar la estrategia porque hoy en día muchas cosas te las puede hacer ChatGPT. Entonces pues ya en vivo podemos medir mejor los niveles de conocimiento. Yo necesito un policía encima. Yo recomiendo idealmente que sea propio porque es más fácil protegerse de la competencia. Google Ads y YouTube Ads es lo mismo. Todo se puede desde $1 diario, 5.000 pesos. Estamos por encima de los $170 millones. Los políticos tienen equipos de mercadeo político detrás. Claro. Es que nuevamente todo se basa en psicología humana. Si no muestras ningún ejemplo, caso de éxito, resultado, nada, chao. A mí genuinamente me apasiona mucho lo que hago. Alguien que quiera aprender de mercadeo, una de las recomendaciones que yo también brindo es leer novelas. El corazón de cualquier religión, ¿cuál es? Sé bueno contigo mismo y con los demás. Antes de comenzar, quiero aclararte que el episodio que vas a ver a continuación fue grabado en la Feria EFIX, donde asistieron más de 50,000 personas. Había muchísimo ruido y teníamos un auditorio al lado de nuestro set de grabación. Nuestro equipo de producción ha hecho lo mejor para que el audio de este episodio quede muy bien, así que te invito a que lo disfrutes y recibas el poder de la información que viene a continuación. Bendiciones, mis ovejas negras. Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de la Oveja Negra. Seguimos en nuestro stand especial aquí en la Feria EFIX 2025, donde estamos trayendo los ponentes más poderosos de todo e-commerce y marketing en el mundo. Y a continuación tengo una persona que es referente. Me la recomendaron y me dijeron, tiene que estar. Es una eminencia en el mundo de los anuncios, del tráfico, del marketing digital. Más de una década de experiencia y nada más y nada menos que Felipe Vergara. Él es referente en el mundo de Meta Ads para el mercado hispano. Una trayectoria destacada como experto, consultor y educador en publicidad digital. Ha ayudado a miles de empresas y emprendedores a escalar sus ventas utilizando estratégicamente las herramientas de Meta. Y a través de su agencia y su canal educativo ha gestionado campañas publicitarias con una inversión que supera los $40 millones en plataformas como Facebook, Instagram, Google, TikTok. Y su propuesta se centra en la capacitación práctica y accesible, ofreciendo cursos en línea y contenidos que simplifican lo complejo del marketing digital. Felipe, Pipe, bienvenido, Sebas, hermano. Muchas gracias. Qué buena introducción. Creo que es la mejor introducción que me han dado. Hay que edificar a las personas que se lo merecen. Me encanta, muchas gracias. Me siento muy feliz de tenerte acá. Te había visto en redes sociales y cuando estábamos escogiendo a los mejores ponentes de la feria, estuviste ahí en ese primer lugar. Tienen Gracias. Que tener a Pipe ahí. Tenemos un amigo en común, Juan Atz. Me dijo, Sebas, Pipe tiene que estar ahí. Entonces, estamos muy felices de tenerte acá porque vamos a aprender muchísimo. Agarren cuaderno y lapicero porque el que no apunta no dispara. Pero empecemos como siempre. ¿Por qué eres una oveja negra? Buena pregunta. Digamos que partiendo de la premisa de una oveja negra que es alguien diferente, ¿no? Bueno, desde un punto de vista profesional, yo creo que puedo ser una oveja negra y me he podido destacar de alguna forma en un medio muy competido como es el del mundo del marketing digital y en general el emprendimiento. Y esto lo digo pues por palabras de mis estudiantes y la gente que he conocido incluso acá en la feria, que pues bueno, lo que yo enseño la verdad está basado en pruebas y en prácticas que aplicamos en mi agencia. Cuando ustedes van a hacer campañas de pauta, hay muchas recomendaciones teóricas que Meta les recomienda o que ven en redes sociales de personas que dicen, haz esto y no funciona. Y bueno, lo que yo muestro en mi contenido siempre es compartiendo pantalla. Cuando yo voy a crear un contenido, especialmente YouTube, que es un contenido largo, de las primeras cosas que siempre hago y lo revisamos con mi equipo en mi agencia es como, listo, vamos a hablar de este concepto, ¿qué ejemplos podemos mostrar? Porque a ti el sentido común y la teoría te pueden decir muchas cosas, pero hasta que lo pruebas y revisas si realmente funciona hay una diferencia grande. Y en muchos de mis videos digo, vean, esto es lo que dice la teoría, pero lo probamos y con empresas de estos presupuestos funciona, con estas no, de estas industrias. Y creo que eso me ha permitido conectar con emprendedores que ven en mi conocimiento unas recomendaciones prácticas, aplicables, basadas en la experiencia. Y bueno, no únicamente en la teoría, que pues hay una diferencia grande generalmente. ¿Cuál es la historia de Felipe? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su niñez? ¿Y cómo llegó hoy a ser un referente en el mundo del marketing digital? Gracias. Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia. Tengo un hermano, 2 años y medio menor. Y bueno, crecí con mis padres, realmente un hogar con el que tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia. Estuve, bueno, en 2 colegios. Esto es algo que no sé si alguna vez había contado, pero
Yo empecé en un colegio muy católico, la verdad, como todos los días teníamos que orar, tal, está bien, pero era muy estricto, la verdad era como esos colegios enchapados a la Muy antigua, religioso. súper religioso. Nuestros profesores eran hermanos, es como el nombre de la comunidad. Sí. No voy a decir el nombre, pero bueno, pues era. ¿Y qué pasó? Yo, bueno, en la adolescencia con la rebeldía, pues empecé a salir, a conocer gente, tal, quería otro ambiente. Y básicamente en octavo, cuando acabé el año, me dieron, pasaste el año, pero no hay cupo. Porque yo siempre fui un estudiante muy disciplinado. Honestamente, yo era de hablar, o sea, realmente yo no es como que hiciera daños, pero era de hablar, molestar. Me acuerdo mucho en los primeros días del colegio, cuando llegaba siempre era, bueno, todos eligen el puesto que quiera, menos Vergara, que se tiene que hacer en la primera fila, porque es que ese man no se calla, básicamente. Se me queda adelante. Sí, se me queda adelante donde lo pueda ver. Sí. Tenía matrícula condicional, molesté mucho, me metí por ahí en problemas tontos del colegio, pero ya estaban hasta acá, me dijeron se va, y yo pues me voy. Y fue, Pero eras bueno estudiando. académicamente nunca perdí un año, afortunadamente, pero me iba bien. Solamente que en séptimo, octavo, a los 13, 14 años, pues empieza la rebeldía, ¿no? La adolescencia. Y me pasaba algo y es que yo no quería estudiar. Yo decía, no, qué pereza ser el nerd o el ñoño. Entonces no estudiaba, perdía materias, pero después en recuperación pasaba todas el primer día y los profesores se molestaban. Y en este colegio nosotros teníamos, por ejemplo, clases y al final un espacio de 2 horas todos los días para hacer tarea. Entonces todos en silencio en el salón, yo no hacía tarea, ponía a molestar, pero el otro día llegaba con la tarea o sea, como que molestaba mucho, pero académicamente respondía. No era un estudiante brillante, no era monitor de nada, pero pasaba. Entonces era como ese Vergara, se la tenemos montada, como decimos en Colombia, o queremos como ya sacarlo porque molesta mucho. Entré a otro colegio más relajado, noveno, hice noveno, décimo y 11 allá. Fue honestamente una buena decisión. O sea, fue un colegio más relajado que creo que se acoplaba más a mí, pero igual, rebeldía. Entonces, imagínate ese momento, estás en rebeldía, adolescencia, entras a un nuevo colegio, primer periodo, que son los primeros 2 meses, de 10 materias perdí 8. Y los profesores me dijeron, este sí es el colegio adecuado para ti. Y yo, no, relajados. Y en junio, que las recuperaciones en Colombia, pasé todo. Entonces dijeron, este mal. Y así fue. De hecho, yo entré en enero, en mayo me tuvieron que cambiar de salón porque estaba molestando mucho, me hice amigo de todo el mundo. Y bueno, al final no perdí años, pero ese fue mi perfil, honestamente. Yo no fui un estudiante así como ejemplar, que estudié en la biblioteca. Me gustaba mucho hablar con gente de otras promociones, de otros grados. Después entré a la universidad, estudié administración de empresas porque siempre me llamó la atención el mundo del emprendimiento. ¿Y te graduaste? Sí, me gradué. Ok. Yo siento que mucha gente que no sabe muy bien qué estudiar estudia administración o industrial. Son las dos predeterminadas. Sí. Y a los que no les gusta mucho la física o los números, administración más que industrial, porque al final es una ingeniería. Me gradué, estuve en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y allá en administración te hacen un foco muy fuerte en finanzas. Básicamente, si tú eres administrador de los Andes, tienes que trabajar en sector financiero. Sí. Y yo, bueno, o sea, no sabía muy bien, pues, qué estudiar, en qué trabajar. Y en la práctica entré a trabajar al sector financiero para ver qué tal, pues porque era lo que hacía todo el mundo. Mis amigos trabajaban en el sector financiero. Entonces, nada, en las prácticas yo no sabía qué hacer. Me decían, entra al sector financiero. Entré al sector financiero y a la semana me di cuenta que no me gustaba. Yo dije, no, marica, yo no puedo trabajar en esto. Yo estaba trabajando en una mesa de dinero, analizando gráficos de inversión de bolsa y era el practicante. Duré 6 meses, que era el periodo de la práctica, pero yo desde la primera semana dije, esto no es lo mío. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué hago? Afortunadamente era practicante, no tenía mucho trabajo. Y mi jefa, es que la verdad, guardo unos recuerdos maravillosos. Fue una muy buena empresa, simplemente no era lo mío. Pues me ponía poco trabajo y a veces me decían, ve a comprar las empanadas o ve por el lado. O sea, literal, era como el que hacía los mandados. Y yo en esos tiempos me puse a ver videos de YouTube, a leer, a revisar qué se está moviendo. Y yo 2 años antes, en la universidad, había creado una tienda online de perfumes. En un hueco con un amigo en la universidad me dijo, oiga, mi papá importa perfumes de Panamá a muy buen precio. Tienda online de perfumes hace... En el 2014, imagínate. Hace 11 años. Sí, y vender perfumes por internet es muy difícil. Para mí es de los productos más complicados. Y más en ese entonces. Claro, y cuando tú quieres comprar un perfume, ¿qué es lo primero que haces? Olerlo. Y puedes oler algo en internet, No. no. Entonces, nosotros tenemos buenas fotos, descripciones, y a menos de que fueran referencias muy conocidas, que la gente dijera, listo, me gusta, era difícil. Además, pues no había casi contenido de marketing digital, pauta, o sea, estaba todo muy crudo, yo no sabía nada. Yo vi mercadeo en mi carrera porque, bueno, estudié administración, no me gustó nada mercadeo, era súper tradicional, como televisión, radio. Yo decía, yo no veo eso, como nada que ver. Pero me gustó. Con esa tienda online de perfumes duré alrededor de 6 meses, casi un año, quebramos porque no sabía nada. Le pedí prestado a mi papá 3 millones, los perdí. Mi papá me dijo, te los presto, pero con intereses, porque así funciona el mundo real y ningún banco te va a prestar porque no tienes nada. Y yo, bueno, pero le tenía que volver esa plata. Obviamente, cuando le dije a mi papá, papá, esos 3 millones se perdieron. Pues te imaginarás, obviamente, lo que le gustó. Y cuando estaba en el sector financiero, me acuerdo que vi videos de YouTube de e-commerce, tal, en inglés que se están moviendo. En español, honestamente, casi no había nada. Y dije, bueno, me gustó.
tomé un curso, monté una tienda online de dropshipping, que es un modelo para empezar sin inventario y casi experiencia. Y yo vendía desde Colombia, en Estados Unidos, Europa. Yo me acuerdo que mi primer pedido fue en Oklahoma, en Estados Unidos. Y yo cuando recibiste un pedido en Oklahoma, yo, ¿Oklahoma dónde es eso? Me tocó ir a Google a buscar y yo, wow, se me hacía loquísimo. Y bueno, en esa época la verdad era más fácil, honestamente. Ya pude generar utilidades cuando renuncié a la empresa de practicante, porque no me renovaron el contrato y demás. Estuve haciendo eso como durante un año aproximadamente con mi tienda. Ya pude ganar plata, le pagué la deuda a mi papá y me empecé a mover y me di cuenta que me gustaba mucho el marketing digital. Dije crear una tienda online, pauta, todo esto me gusta. Y empecé a asesorar personas que yo conocía. Un amigo de mi papá está montando una tienda online de joyería. Y me dijo, Felipe, queremos montar una tienda, ¿nos asesoras? Y yo de una, yo ya monté la mía. Claro. Entonces me pagaron y dije, wow, y aprendí de joyería. O sea, porque era joyería árabe, que era una colaboración con una bailarina árabe, o sea, una vaina muy específica. Después empecé a asesorar más personas, amigos, y poco a poco empecé a ofrecer servicios de marketing. La tienda online me gustaba, pero igual tener una tienda online requiere otras áreas con las que yo no terminé de conectar. Yo dije, a mí lo que más me gusta literal era estar haciendo anuncios, gráficos, la pauta, pensando en el nuevo contenido. Eso era lo que me apasionaba. Ya la parte de servicio al cliente, si no habían pedidos, pues estar ahí revisando los proveedores, como que yo decía no. Entonces después esa tienda se la cedió un primo y yo me dediqué full a ofrecer servicios. Pero cuando empecé yo no sabía nada de ofrecer servicios de marketing. Los clientes me decían, dame una cuenta de cobro. Y yo, ¿cómo? Después me decían, ¿Eso fue en qué año? ya estamos hablando por ahí 2016, más o menos. O sea, tú empezaste ya como 2017. agencia que Sí. 2017. Ofrecer servicios. De ahí agencia hay una diferencia toda muy grande. Entonces Ok. empecé a ofrecer servicios de marketing a otras empresas. Me decían, Felipe, mándanos un reporte. Y yo, ¿cómo se hace un reporte de marketing? Ni idea. Felipe, mándanos tu comprobante de seguridad social para que te podamos pagar e incluirte en nuestra contabilidad. Yo, seguridad social, ¿qué es eso? Me di cuenta, obviamente, que hay que pagar seguridad social. Yo no lo tenía en cuenta. Era una parte de casi todo lo que yo me ganaba. Y yo no, pero no estoy haciendo nada. Entonces ahí tomé, en mi opinión, una buena decisión y decir, listo, quiero ofrecer servicios de marketing, pero no sé nada. Voy a dar un paso atrás y voy a trabajar en una agencia de marketing. Y es que yo siento que en el mundo del emprendimiento existe la noción que ser empleado es un fracaso, que si tú te empleas, ya fracasaste como emprendedor, está mal. Y creo que antes es lo opuesto. Muchas personas, la gran mayoría de emprendedores que he conocido y que han obtenido buenos resultados, trabajaron durante un periodo de tiempo como empleados en esa industria, pues para aprender. Es que se me hace que es casi que de sentido común, pero como todos quieren ser millonarios a los 25 años y ser súper empresarios, y si no, pues ya es un fracaso, pues es algo que se ha satanizado. Entonces yo entré a trabajar en una empresa, a una agencia de Bogotá, presencial, y cuando entré, pues pude trabajar con empresas mucho más grandes. Las empresas con las que yo trabajaba invertían en pauta 2 millones, 3 millones. La primera que me pusieron invertía 20 millones. Y yo, uy, man. De pesos. De pesos. Y yo, la responsabilidad, es una empresa grande de Colombia que tiene casi 40 años. En Colombia, en Bogotá hay una zona que se llama la zona franca, que es donde están las fábricas. Ellos tenían una fábrica. Me tocó ir allá, sentarme con la junta directiva y frente a los gerentes de mercadeo y al gerente general explicarle un reporte. Era gente mucho más dura que yo. Obviamente fue un crecimiento para mí de la noche a la mañana. Sí. Estuve con ellos año y medio. Por los resultados me ascendieron. Llegué a liderar a su equipo de traffickers, que somos las personas que manejamos campañas de pauta. Y bueno, estuve con ellos alrededor de año y medio. Incluso me ofrecieron acciones. Les dije que no, porque igual yo quería ya montar lo mío después, algún día, pero era una visión que tenía. Y paralelo a eso empecé a crear contenido, porque yo decía, bueno, lo que yo sé está bien, pero mucha gente no lo conoce. Entonces creé un canal de YouTube, empecé a subir contenido en el 2019, fue que empecé a mover mi marca personal. Pipe, pero ahí ¿dónde empezaste a educarte? ¿Dónde empezaste a aprender? Desde siempre, no, desde siempre, desde la práctica, desde que vi videos de YouTube. Yo la verdad, nuevamente estudié administración, pero en temas de mercado digital no vi prácticamente nada. Todo ha sido con videos de YouTube. Libros, a mí me encanta leer, creo que es la mejor forma de adquirir conocimiento, honestamente, porque Pero son digamos, estrategias comprobadas. En el 2019, libros de pauta digital de tráfico no habían en español. Muchísimos, pero no de pauta digital, había de pauta. Y ese es, digamos que un primer punto. Uno piensa que esta industria es nueva, esta industria no es nada nueva. ¿Por qué? Porque es que detrás de la pauta digital y meta ads, ¿qué hay? Publicidad. Y la industria de la publicidad ya existiendo mucho tiempo. De hecho, se profesionalizó en el siglo XVIII-XIX, que fue cuando despegó el capitalismo en Reino Unido y Estados Unidos. Las primeras agencias son de 1840, 1850. Wow. Y bueno, si retrocedemos en el tiempo, el primer anuncio del que se tiene constancia en la historia de la humanidad es un papiro en el Antiguo Egipto. En el año 3000 a.C., una persona diciendo que estaba ofreciendo, creo que
los mejores jarrones del pueblo, invitando a las personas, encontró un papiro. Y digamos que para las personas que somos un poco más nerds en ese aspecto, pues saber un poco la historia de nuestra industria es interesante, porque uno dice, no, 6 años no es nada, esto ya existiendo 5.000 años y probablemente más tiempo. Desde que existen sociedades humanas siempre ha existido un intercambio de productos o servicios, antes con trueque, después con papel moneda, hoy en día pues todo es digital. Pero lo que estamos viendo hoy en día en temas de revolución digital cambia las plataformas y las tácticas, obviamente cómo crear una campaña y más, pero el fundamento se sigue aplicando. Yo te hago ahí una pregunta en paréntesis y es, ¿tú crees que una persona muy buena para ser trafficker, hacer anuncios, tiene que saber primero de publicidad? 100%. Y de hecho, eso es lo que yo más digo en mis contenidos. Ustedes, antes de aprender de la plataforma, cómo crear campañas donde dar clic, aprendan cómo compramos las personas. ¿Cómo compramos las Claro, personas? si tú no entiendes la gente cómo compra o por qué elige una marca u otra, después vas a montar campañas, saber crear campañas es relativamente fácil. Yo tengo tutoriales en mi canal de YouTube, te aseguro que una persona ve un video de YouTube en una tarde, sabe dónde dar clic. Ahora, que tenga la estrategia adecuada, que tenga el producto o servicio adecuado y más importante, el contenido adecuado, ya es una historia diferente. Y eso fue algo que me sucedió cuando estaba empezando, que yo me enfocaba mucho en los trucos, en la plataforma, la actualización, que ahora sacaron esto, quitaron esto, y yo, wow. Pero cuando aprendí realmente cómo conectan las personas con algo y que es algo que no va a cambiar además, pues ya los resultados fueron más consistentes. Es como que uno ve todo con otro lente, otro prisma, o sea, ya todo te tiene sentido. Y yo también entendía por qué unas campañas funcionaban, otras no, como que era un casino. Yo sentía que estaba apostando, porque es que me basaba solamente en el truco, en la plataforma, pero no tenía el fundamento. Entonces, antes de aprender de pauta digital o cualquier truco de la plataforma, aprendan de publicidad, que es algo que no ha cambiado. Hay muy buenos libros que si quieren más adelante les puedo recomendar. Que llevan existiendo décadas, porque es que las marcas saben cómo compramos las personas hace años. Lo que ha cambiado, listo, ya no lo hago tanto por televisión, radio. Antes de eso eran correos postales, antes de eso era voz a voz. Ahora, ¿cómo se hace? A través de Meta, Google, TikTok, Al final conservando es los comprender fundamentos. cómo funciona la mente humana. Exacto. Entiende primero cómo funciona la mente humana antes de entender cómo funciona el último algoritmo. El algoritmo va a cambiar, la mente humana no. Ahí, ¿en qué momento empezó la agencia y ya te fuiste enfocadísimo Exacto. O sea, a lo ya que iba. tienes Entonces, hoy? yo en el 2019 empecé a crear contenido y producto de ese contenido, en el 2020 me contactó una agencia de Estados Unidos. Yo subí unos reels ahí también a LinkedIn, como que tomaba clips. Subí contenido a LinkedIn, que al final es la plataforma empresarial. Y una persona me escribió, me dijo, Felipe, mira, yo trabajo con una agencia de Los Ángeles y están buscando personas que sepan de anuncios en Colombia. Tú sabes y sabes inglés, y le dije, sí. Entonces entré a trabajar con ellos, duré 3 meses, fue un mal trabajo, honestamente, fue el peor jefe que tuve, me dio muy buenas lecciones. Y después de eso, ya más o menos en junio del 2020, en plena pandemia, yo no quiero trabajar en esta empresa, ese tipo en serio es una mierda de jefe, la verdad, que pena la palabra, pero creo que es la mejor palabra para describir ese contexto. Y, y bueno, en junio del 2020 ya entré a trabajar a otra agencia de Canadá, porque dije, wow. En plena pandemia Sí, ya. en plena pandemia, porque yo pensaba que uno estaba limitado a su mercado nacional. O sea, yo decía, listo, vivo en Colombia, marcas de acá, Bogotá, Medellín, incluso tuvimos, lo más lejos para mí era Guatemala, México, alguna marca y ya. Pero cuando entré a trabajar en Estados Unidos con esta agencia de Los Ángeles, todo virtual, para ellos un cliente pequeño invertía $10,000 al mes en anuncios, 40 millones de pesos. Yo decía, eso en Colombia es una empresa grande, o sea, fuerte. Para ellos no es una pyme. O sea, ellos, una empresa buena era a partir de $100,000 al mes en pauta. Entonces siento que ahí me di cuenta que era jugar en las grandes ligas. Honestamente, ya estar trabajando con empresas de Estados Unidos, Europa, Canadá. Y bueno, cuando entré a trabajar en junio a esta nueva agencia, yo dije, no, yo me voy con empresas de afuera, la verdad, pum. Trabajé con empresas aún más grandes. El presupuesto más grande que llegamos a manejar era de un cliente que invertía $4 millones al mes en anuncios. Obviamente no éramos los únicos, éramos un equipo de 10 personas porque ya es una pauta importante. Incluso esa empresa después salió a bolsa y me explotó la cabeza. Pero paralelo a eso, yo seguía creando contenido. Yo les dije, voy a trabajar con ustedes, pero yo voy a seguir creando contenido porque lo que me gusta, además, a mí me apasiona mucho la educación. Yo digo que educación y marketing probablemente son mis 2 grandes pasiones, la verdad. Entonces seguí creando contenido, duré año y medio, de mitad del 2020 hasta finales del 2021. Y las personas me decían, Felipe, saca un curso, queremos aprender, porque yo subía literal, vean, esto lo estamos aplicando con empresas de Estados Unidos, funciona bien, háganlo acá. Y la gente decía, Felipe, con esto la rompí. Y nadie más me lo había enseñado. ¿Por qué? Porque es un conocimiento aplicado. Lo que siento que a mí de alguna forma me puede hacer una oveja negra. Y a finales del 2021 saqué un curso de Meta Ads, en esa época Facebook Ads, porque quería ya enseñar una metodología, el paso a paso. El curso afortunadamente fue un éxito, pues ya lleva 2 años creando comunidad, había una demanda. Y la primera mitad del 2022 organicé el curso, renuncié porque dije ya no puedo, pero yo nunca he querido ser únicamente alguien que vende cursos porque pierdo mi factor oveja negra. Si yo solamente vendo cursos, pues ya no tengo casos de éxito, no tengo empresas, me dedico a enseñar formación
Y yo digo que alguien que solamente vende cursos, pero no tiene ningún bagaje detrás, una empresa, una agencia, un proyecto, se vuelve un repetidor de información. Y lo digo la verdad, con todo el respeto, pero es la realidad. Y se los digo también como consumidor de información, porque al final tú estás repitiendo lo que hace afuera. Alguien lo dijo en inglés o en español, le cambió las palabras, pero si no me puedes mostrar ejemplos, no me puedes mostrar casos de éxito, casos reales donde lo estés aplicando, para mí es un conocimiento que no tiene valor. Y nuevamente lo digo con respeto, pero desde mi experiencia también consumiendo contenido. Entonces yo dije, no, yo no puedo dedicarme únicamente a vender cursos. Estuve 6 meses organizándolo. Obviamente contraté personas que me ayudaran, monté un equipo y a mediados del 2022 monté la agencia. Llevamos 3 años y medio, hemos podido trabajar con más de 250 empresas en todo el mundo, en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Tenemos un cliente en Dubái, tuvimos un cliente en Nigeria, historia random, un cliente que referenció de Canadá que tiene una conocida que está emprendiendo en Nigeria. Entonces un cliente de Nigeria. Todo en inglés. En inglés, sí. Pero Ok. no, obviamente con las empresas de acá de Latinoamérica en español. Ok. Tenemos un equipo bilingüe, un equipo no bilingüe, también dependiendo de las necesidades. Y bueno, ¿Cómo se llama tu agencia? Deep Look, como mirada profunda, Deep Look. Y de hecho el nombre fue a propósito en inglés. Estamos hablando nuevamente de grandes ligas. Piensen en grande, honestamente. Colombia, LATAM es un buen mercado, pero en términos digitales es una parte minúscula con todo lo que se mueve en el exterior. Y que además hoy en día con inteligencia artificial casi que la barrera lingüística se va a perder. O sea, se vienen tiempos muy interesantes. Entonces, bueno, ya desde hace 3 años y medio tengo la agencia. Vamos para 30 personas full time, part time ya alrededor de 40, freelancers, personas. De hecho, acá he conocido a varios que nunca había visto. Hay una persona que lleva 3 años con nosotros, nunca Ay, nos ¿tú habíamos trabajas visto. conmigo? Sí, hola. Sí. Nosotros somos 100% remotos, tenemos personas en Colombia. Incluso los 30 que están full time. Sí, 100%. No tienen oficina. Sí, no, y amo las empresas remotas. La única empresa virtual presencial en la que trabajé fue la primera en Bogotá, después la de Los Ángeles y la de Canadá fue virtual. Aprendí los procesos que se necesitan para tener una empresa virtual, porque obviamente es diferente a lo de una empresa presencial. Y yo creo que tú tener virtualidad en tu equipo te da 2 grandes ventajas. La primera, te ahorras el costo fijo de la oficina, importantísimo. Pero la segunda, te permite adquirir mejor talento. Si tú vas a contratar de forma local, obviamente está limitado a la gente de tu ciudad, que pueden ser muy buenos, pero hacen una parte minoritaria de todo el mercado potencial. Nosotros tenemos personas muy buenas de Colombia, México, Costa Rica, hemos tenido gente de Perú. Acaba de entrar la semana pasada una chica de Paraguay. Tuvimos una colombiana que vive en Toronto, otra colombiana que vive en Irlanda. Digamos que ¿Cuál es el éxito para tener una empresa que funcione virtual? O tu agencia. Tener personas con un alto nivel de autonomía. Y te lo digo porque de las primeras cosas que nosotros revisamos es que las personas puedan resolver problemas por sí mismas. Y es en eso yo soy muy enfático con mi equipo. Cuando las personas de mi equipo me preguntan cosas, les digo, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, pero quiero que primero ustedes me demuestren que lo intentaron solucionar por su parte. Porque lo contrario, tú te conviertes en una paca de fuegos. Y eso es algo muy común en una empresa presencial. Yo en una empresa presencial iba todos los días, un equipo de 9 personas. Era una empresa de casi 50 personas. Y yo me daba cuenta que uno está trabajando y el equipo, ante la menor duda, Felipe, ¿cómo hago esto? Y yo tal. Felipe, ¿cómo hago esto? Y no me podía concentrar. De hecho, a mí en la empresa presencial me molestaban porque yo me encerraba en una sala y yo mandé a imprimir una cosa que ponía, estoy concentrado, hablamos después, excepto como así, pero algo urgente, naturalmente, porque no me podía concentrar. Y creo que las empresas presenciales, la dificultad para concentrarse es un problema crónico y muy grave que una empresa virtual no existe. La gente está sola, más fácil concentrarse, pero requiere un alto nivel de autonomía. El año pasado tuvimos una persona que entró al equipo a los 2 meses, pues ya le tuvimos que decir que no continuara, porque era una persona, la verdad, con un bajo nivel de autonomía, era buena, pero para todo requería acompañamiento. Y él incluso nos dijo, era la primera vez que yo trabajaba de forma virtual, no sabía cómo era, todo quería que lo cogieran de la mano. De hecho, él nos dijo por sus propias palabras, yo necesito un policía encima. Y bueno, si tú trabajas remoto no vas a tener a nadie encima. Entonces, sí, un alto nivel de autonomía. Digamos que para la parte de remota, más allá obviamente de los conocimientos técnicos, de experiencia que requiere cualquier empresa, pero una empresa virtual, la autonomía es importantísima. Y yo creo honestamente también un alto nivel de responsabilidad con la empresa con la que estás trabajando. Te lo digo porque el año pasado hubo una chica que trabajó con mi equipo hace 2 años, perdón. Y ella la verdad no dio buenos resultados. Voy a ser 100% sincero, obviamente no dar nombres, pero no dar resultados. Había un punto que a nosotros ya nos daba miedo asignarle cuentas porque ese no se le va a ir. Y algo que notamos con ella, curiosamente, es que casi no prendía la cámara. Eso sí, nosotros exigimos que se prenda cámara. Y cuando había que prender la cámara, que era la reunión de todo el equipo, que es los martes a las 2 de la tarde, ya la prendía y estaba acostada y con el pelo recién mojado. Y es un martes a las 2 de la tarde. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero yo decía, se acaba de bañar. Y si tú estás acostada un martes a las 2 de la tarde recién bañada, pues yo no sé, obviamente, tú con qué nivel de energía, de entusiasmo y de esfuerzo pues vas a estar trabajando. Entonces también se requiere personas que sean profesionales, por obvio que sea, pues tú tienes que ser profesional en lo que haces.
nivel de autonomía bueno, que sepas resolver problemas por ti mismo, más los requerimientos normales que obviamente requiere cualquier empresa. ¿Cómo es la estructura organizacional hoy de tu empresa? El organigrama de mi empresa naturalmente ha cambiado con el paso del tiempo. Cuando empezamos, y acá quiero hablar, digamos que de alguna forma ustedes cómo pueden escalar su agencia. Cuando yo empecé, lo primero que hice, bueno, fue aceptar clientes. Los clientes pagan la cuenta. ¿Qué pasa? Si ustedes aceptan clientes, ustedes se van a llenar de capacidad. O sea, si trabajan directamente con ellos. Entonces, lo primero que yo hice fue buscar personas que manejaran las campañas, es decir, que gestionaran al cliente directamente. Yo contraté a 3 personas, no tenía tiempo ni nada, entonces contraté una empresa de headhunting, que son empresas especializadas en contratación para otras empresas. Contraté a 3 personas, 2 de Argentina y 1 de Colombia. Y bueno, empezamos así. Entonces yo estaba arriba con estas 3 personas, más creación de contenido. Después entró una cuarta, entró una quinta. Manejar a 5 personas, crear contenido con una marca personal y gestionar un curso no me daba. Entonces ahí dije, wow, estoy full. Necesito a alguien que me ayude a gestionar este equipo. Y ahí yo le dije a mi socio actual, es de hecho un amigo mío del colegio que entré en noveno. Él estudió ahí, estudió también conmigo administración, lo conozco de toda la vida. Yo le dije, oiga, necesito que me ayude. Él estaba trabajando como trafficker en un e-commerce de Dinamarca. Estaba gestionando un presupuesto alrededor de 300.000 euros al mes. Y que en Latam es un buen presupuesto. Y no, la verdad, es alguien que sabe bastante de marketing, de pauta y demás. Entonces le dije, vea, necesito que venga y me ayude. Pero para que usted esté motivado, construyamos esto juntos. Porque igual yo llevaba 2-3 meses, entonces le ofrecí acciones, pero ligado a objetivos. Se le llama vesting. Si ustedes van a crear una sociedad, en lo posible que la consecución de acciones esté ligada a objetivos para que haya obviamente un incentivo. Y él entró, entonces yo estaba acá, él estaba acá, digamos que gestionando el equipo de traffickers, y yo también estaba teniendo las llamadas comerciales. Entonces, creaba contenido, me reunía con posibles clientes, gestionaba la comunidad y era el gerente. No me dio el tiempo y como a los 6 meses contraté un comercial. Después tenía que hacer pagos y gestionar la empresa de contabilidad. Contraté después una persona de tesorería y seguía siendo el gerente, pero tenía a mi cargo a 5 personas, 6, una empresa que está empezando, todos los problemas obviamente que tiene un nuevo emprendimiento, crear contenido, comunidad no me daba. Y a finales del 2023, es decir, año y medio después, tomé, yo creo que una de las mejores decisiones y es ser la gerencia de mi agencia. A mi socio que te comenté, el paso de ser gerente de operaciones de los traffickers a ser el gerente de la agencia. O sea, básicamente tomó mi cargo. La persona que, digamos que iba a manejar a los equipos, al equipo de traffickers, sí, digamos que el cargo que le estaba teniendo, lo subimos. O sea, uno de los traffickers lo subimos para que manejara otros traffickers. Y bueno, yo pasé simplemente a un rol de shareholder o socio, que es mi rol actual. Entonces tenemos el gerente general, tenemos una parte comercial, tenemos un gerente de operaciones con todos los traffickers, tenemos una persona de encargada de toda la parte contable. La parte legal la tenemos tercerizada con 2 personas, una laboral y otra tributaria. Y dentro de los traffickers tenemos un equipo de diseño, porque nosotros hacemos los contenidos para nuestros clientes en términos de pauta. Y ya, esa sería a nivel general el organigrama. Y paralelo a eso, está mi marca personal. Dentro de mi marca personal hay otras 6 personas. Yo las gestiono a 5. Y de alguna forma sirve como la rama de marketing de la agencia, porque llegan clientes a través de ahí. A nivel general es eso. ¿Cuántos clientes tienen hoy en la agencia? En este momento vamos para 40 clientes, 42, si no estoy mal. ¿Están en capacidad de tener más clientes? Sí, estamos relativamente cortos, por eso contratamos a una persona la semana pasada, la de Paraguay. Pero sí, nosotros siempre al mes intentamos adquirir entre 3 y 5 clientes. He encontrado que es un ritmo de crecimiento saludable para una agencia, pero controlando obviamente la cantidad de clientes que se van. O como tal se le llama el churn, porque tú puedes adquirir 5 y si se van los 5 pues no estás en nada. Entonces nosotros vamos midiendo muy bien tasa de adquisición de clientes, la verdad lento para que sea un crecimiento sostenido, organizado, personalizado y controlando muy bien la cantidad de clientes que se van yendo, analizando las razones y tomando las medidas adecuadas. Un trafficker tuyo, ¿a cuántos clientes le puede llevar las campañas? Depende de la métrica. ¿Por qué? No es lo mismo una persona que maneja 5 clientes pequeños a una persona que maneja 5 clientes grandes. Okay. Por simplificar al extremo. O sea, que está basado más en presupuesto. Tampoco. O sea, nosotros, eso es presupuesto, pero aún más en una métrica que se utiliza mucho en las startups, que se llama MRR, Monthly Recurring Revenue, ingreso recurrente mensual. Y es, tus clientes, ¿cuánto le pagan a la agencia? Obviamente nosotros somos muy transparentes con tus clientes, cuánto nos están pagando y les ponemos un multiplicador. Y generalmente el multiplicador es por 5, es decir, tu salario debería representar unos ingresos recurrentes mensuales de por 5, que es un margen bruto mínimo, un costo bruto del 20%. O sea, ya estamos hablando en términos financieros. Pero bueno, está basado en eso, MRR.
Entonces, si tú quieres que ese múltiplo sea de 5, puedes tener 5 clientes pequeños o puedes tener 2 clientes muy grandes que los pagan planes grandes y que consiguen fácilmente ese múltiplo de 5. No sé si tiene sentido. Entonces, a nivel general, el número de clientes está entre 3 y 6, pero tú con 3 clientes grandes llegas a esa meta. Una persona con clientes pequeños pues requiere más, pero si tú eres bueno, tus clientes van a ir escalando, se suben de plan, adquieren otras plataformas y hemos sido gente que empieza con 6 y termina con 3 porque cada vez los van haciendo crecer más. Pipe, un trafficker en tu agencia, ¿cuántos clientes trabaja? El número depende de la cantidad de, digamos que, o más bien del presupuesto que tiene cada cliente y del plan en el que está. Algo que yo aprendí en la agencia de Canadá y me parece súper inteligente es que el número de cuentas que debería tener un trafficker no se basa en un número y ya. O sea, no es lo mismo decir 5 cuentas pequeñas que 5 grandes. Y eso me sucedió en la agencia de Bogotá. Sino que obviamente depende de la complejidad de cada cliente. Y uno cómo puede medir la complejidad de cada cliente generalmente en el plan en el que se encuentra. Entonces nosotros le ponemos a nuestros traffickers un objetivo de plan por número de cuentas y tú lo puedes conseguir con 5 clientes pequeños o con 3 más grandes. Entonces a nivel general está entre 3 y 6, más o menos. Vale. Has invertido $40 millones en pauta publicidad en los últimos 3. No, realmente desde el comienzo, o sea, cuantificar eso honestamente es difícil porque hay cuentas en las que uno tiene acceso, otras no, pero eso fue un análisis que hicimos a inicios de este año con mi equipo para poder tener alguna medida y de forma directa alrededor de 40. Sí, contando pues mis experiencias pasadas. Bueno, ya los que estamos manejando en este momento posiblemente sea más. Y tú podrías tener como un promedio de esos 40 millones, ¿qué resultado le has traído a tus clientes? Es difícil porque, a ver, con un e-commerce es más fácil porque la venta es por internet, pero una empresa que es, por ejemplo, de leads, de clientes potenciales, nosotros tenemos un cliente, por ejemplo, que vende créditos vehiculares, invierten $2.500 al mes, pero están levantando rondas de inversión, acaban de levantar $5 millones, porque obviamente cada crédito pues tiene un valor mucho más alto. Ellos ganan, no de todo el crédito, un porcentaje, pero es difícil. Tenemos, por ejemplo, un cliente que vende bienes raíces en Bogotá, aunque ya estamos probando proyectos en Medellín, Cartagena, y vamos a abrir Riviera Maya, Cancún y Punta Cana, y Dubái. Y con ellos, eso yo lo subí a mi canal de YouTube, cómo vender bienes raíces con pauta en Facebook e Instagram, con un presupuesto alrededor de $5.000, unos 20 millones de pesos. Vendimos un apartamento de 6.800 millones de pesos. O sea, estamos hablando de $1.500.000 con $5.000. Obviamente nosotros percibimos una comisión. Dentro de la comisión que percibe la inmobiliaria fue una operación rentable, pero es difícil porque si no, o sea, solamente con este cliente ya hay un apartamento de $1.500.000, hemos vendido 4. Ahí te puedo decir $6 millones, más los proyectos que se vienen, más otros leads indirectos que él recibe y luego manda, eso es venta nuestra o no. Hay otros clientes que no están, entonces es difícil. En términos de e-commerce, una vez lo cuantificamos y estamos por encima de los $170 millones e-commerce, pero ya sumando leads, WhatsApp, ventas que no tiene trazabilidad exacta, seguramente el número sea más alto. Si alguien quiere trabajar en tu agencia, ¿cuál sería el paso a paso? ¿Cómo podríamos trabajar contigo? En mis redes sociales tengo un link para poder aplicar y bueno, ese es, digamos, que un filtro importantísimo porque es que en una empresa de servicios tu producto son tus personas. O sea, a diferencia de una empresa de productos que tú puedes estandarizar algo, no sé, vendo micrófonos. Hacemos pruebas tal, te doy el micrófono, obviamente siempre hay un control de calidad y errores en las pruebas y en la fabricación, pero es algo, digamos, que un poco más sencillo de estandarizar. Con servicios no, porque es que con tus servicios tú puedes tener a alguien muy bueno, llega otra persona que muy diferente, escalarlo es muy complicado. Entonces ahí uno tiene que ser especialmente cuidadoso con los filtros de selección. Lo primero que nosotros siempre pedimos es experiencia, mínimo unos 3, 4 años de experiencia en pauta digital y también trabajando remoto para que tengan un nivel de autonomía elevado, lo que ya hablamos. Después de ese filtro de hoja de vida, les enviamos pruebas técnicas, los ponemos a hacer estrategias de pauta para empresas teóricas en Meta, en Google, TikTok. Después de eso tienen una entrevista para justificar la estrategia porque hoy en día muchas cosas te las puede hacer ChatGPT. Entonces, pues ya en vivo podemos medir mejor los niveles de conocimiento. Después les hacemos una prueba psicotécnica. Eso es algo que empezamos a hacer hace poco. Es prueba de personalidad y valores para ver qué tan alineados están con la cultura organizacional. Y a partir de ahí les hacemos la oferta. Entonces, es un proceso relativamente largo. Puede tomar entre 2 y 4 semanas. Y cuando necesitamos tiempo, tenemos aliados que nos ayudan a contratar empresas de headhunting. Nos escuchan muchos emprendedores y el emprendedor en su inicio le toca hacerlo todo a él. Sí. Entonces, ¿cuáles serían como esos elementos esenciales para que un emprendedor hoy haga su propia pauta? Los elementos esenciales.
Bueno, primero, un producto o servicio puede ser propio. Yo recomiendo idealmente que sea propio porque es más fácil protegerse de la competencia. Pero hay modelos que no son propios. Por ejemplo, dropshipping, el que yo hice. Tú tomas productos de algún proveedor y lo promocionas. Hoy en día, honestamente, es mucho más difícil. También está marketing de afiliados. Tú puedes recomendar un producto o un servicio de alguien más, ganar una comisión. Pero a nivel general, digamos que los modelos más sostenibles pues es algo propio porque nuevamente te puede blindar de la competencia. Obviamente hay competidores que te pueden copiar, pero ya hay un poco más de barreras de entrada. Entonces, bueno, primero un producto o servicio propio o de un tercero. Y segundo, yo diría contenidos. Hoy en día lo más importante es contenido, entonces tener videos, imágenes que puedan promocionar y ya, básicamente eso. Se van a hacer pauta, el presupuesto es muy pequeño en plataformas como Meta o Google. El presupuesto mínimo es $1 diario o 4.000 pesos colombianos diarios, pero si necesitan en casi todas las cuentas un método de pago como por ejemplo una tarjeta de crédito o débito. Eso para mí al inicio era un limitante, entonces pues yo le pedía prestado a mi papá, le tenía que pagar todo y más de una cuota obviamente me iba a cobrar los intereses. Pero hay cuentas que, por ejemplo, tienen pago anticipado, pueden hacer consignaciones con Efecti, entonces ayuda con efectivo. No es muy común, pero a nivel general sí se necesita pues un nivel de bancarización que obviamente está creciendo en Latinoamérica y que permite un acceso a estas herramientas para vender que son tan maravillosas hoy en día. Entre Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads y TikTok Ads, ¿cuál es el mejor? Es una pregunta del millón, es una pregunta que no hay una respuesta única. Honestamente, a nivel general, yo digo que Facebook o Meta Ads por varias razones. La primera, porque no necesitas una página web. Y dentro de los elementos que mencioné, no estaba una página web. Tú en Meta puedes vender, por ejemplo, haciendo campañas a WhatsApp para que la gente te escriba en WhatsApp y ahí vendes, o a Instagram Direct, Instagram DM o a Messenger. Entonces, no tienes que saber ni siquiera crear una página web. Y también, bueno, por la cantidad de usuarios que tiene y por la versatilidad que ofrece. Pero si tú ofreces un producto o servicio que, no sé, resuelve una necesidad muy puntual, por ejemplo, eres un plomero, plomeros en Medellín, pues tiene sentido estar en Google, porque la gente va a buscarlo. Nosotros, por ejemplo, este cliente de créditos vehiculares, Google es un canal fundamental para ellos, porque la gente busca créditos vehiculares. Entonces, es difícil si tu producto o servicio no resuelve hace una duda puntual que la gente vaya sí o sí a buscar, sino que es algo que la gente puede ver en redes sociales y comprar. Se le llama un canal de adquisición de demanda, perdón, un canal de creación de demanda. Tú estás creando algo, una necesidad, Meta es maravilloso. Pero si tú lo que necesitas es un canal de captura de demanda, es muy difícil tú crear demanda alrededor de una plomería. Bueno, quieres hacer una remodelación, pero es algo más como algo me pasa, lo busco. Si estás en esas industrias, Google, especialmente la barra de búsqueda de Google, es un canal maravilloso. YouTube lo recomiendo más para empresas grandes que quieren como invertir en reconocimiento, que es una estrategia de empresas grandes. Y TikTok también lo recomiendo en una etapa posterior para diversificar. Es muy rara la empresa que TikTok sea su primer canal o el canal principal. Tiene buenos costos, es una plataforma relativamente nueva. El algoritmo no ha avanzado tanto, no está tan sofisticada. Entonces, si tú ya eres grande y quieres diversificar, además de Meta y Google, generalmente TikTok pues es la tercera etapa. Podríamos decir que alguna de las cuatro hay una que es más económica para publicitar. No, bueno, a ver, digamos que en lo que es Facebook o Meta, Google y YouTube, que Google Ads y YouTube Ads es lo mismo, todas se puede desde $1 diario, 5.000 pesos. En TikTok, el presupuesto mínimo sí cambia. Por ejemplo, en Colombia, si no estoy mal, es 20.000 pesos colombianos diarios, pero depende del mercado. En México son, creo que 50.000 pesos mexicanos, 50 pesos mexicanos, que es como $2,5. En Estados Unidos es $20 diarios. Entonces, TikTok generalmente sí tiene un presupuesto un poco más elevado. Y por eso también hay veces que es para empresas, digamos que ya están en otra etapa, igual $2, $4, $5 no es nada. Pero digamos que por la inconsistencia, ese sí se recomienda después. Digamos que eso es en cuanto a inversión inicial, pero si uno mide los costos de la plataforma en CPM, que es una métrica un poco más técnica y que te mide precisamente qué tan costosa es una plataforma, hay TikTok, siento que compensa TikTok. O sea, digamos que la que puede tener un requerimiento de inversión un poco más elevado, pero en ese CPM, que es como qué tan costosa es la plataforma en sí, o sea, con mi inversión a cuánta gente le llego, TikTok generalmente tiene los costos más bajos, porque no hay tanta competencia. Claro. Entonces, digamos que es un balance de que es económico y que no. Pipe, ¿cómo estás aplicando hoy la inteligencia artificial en tu agencia? De muchas formas, honestamente. Digamos que en términos de campañas, detrás de las campañas de Meta y de Google y de TikTok hay inteligencia artificial, ¿no? Son 3 de las empresas que más invierten en el mundo en términos de IA. Entonces, cuando ustedes que sepan, cuando invierten en campañas, hay una inteligencia artificial detrás mejorando los resultados. Pero bueno, también obviamente lo usamos al momento de crear los anuncios, en la parte de elaboración de copies o textos, guiones, investigación de mercado, análisis de competencia, análisis de contenidos. Hacemos anuncios con inteligencia artificial, imágenes 100% hechas con IA, videos hechos con IA.
voces hechas con IA. Dentro del equipo también tenemos muchos procesos que están con inteligencia artificial para acelerar. Dentro del proceso de contratación nos apoyamos en IA, pero, y esta es una diferencia importante, no dejamos que la IA haga todo. O sea, nosotros obviamente siempre colocamos ese elemento crítico, comparamos diferentes IAs. Además de ChatGPT, usamos Gemini, usamos Claude. A la hora de elaborar videos nos basamos en diferentes herramientas, imágenes. Y yo creo que eso es casi que el rol del emprendedor o del marketer del futuro, y es estar orquestando diferentes inteligencias artificiales, coordinándolas entre sí, pero también validando cuál puede generar mejores resultados y también colocando su propio criterio. Hay cosas que la IA no sabe que están en tu cabeza y cuando tú lo personalizas, pues te hace diferenciar más fácilmente de los demás. He escuchado dos posiciones y quiero saber la tuya. ¿Segmentación manual específica o segmentar desde el mismo anuncio sin tocar la manual? ¿Cuál? Buena pregunta. Bueno, ya que ya nos estamos metiendo algo más técnicos en pauta, Sí. está bien para la gente que ya quiera, digamos que, saber cosas más puntuales. La respuesta ha cambiado. Cuando yo empecé en el 2014, la segmentación era súper manual. O sea, uno toca, mejor dicho, Detallada, todo. detallada. Porque es que cualquier error la cagas. O sea, el algoritmo se va con gente que nada que ver. Eso cambió. Y yo te tengo el día, el año y el mes en el que cambió. Eso ¿Cuál? cambió el 26 de abril del 2021. Porque ese día. ¿Qué raro. pasó ese día? ¿Qué pasó? Mark Zuckerberg se levantó de malas pulgas y Sí. cambiemos eso. El 26 de abril del 2021 fue un día importante para todos los que llevamos más de 4 años en esta industria, quizás se puedan acordar, porque salió una actualización de Apple, que es la actualización iOS 14.5. ¿Y qué hizo esa actualización de iOS 14.5? Que todas las personas que utilizan dispositivos iOS, es decir, Apple, iPhone, ven una notificación que hoy en día sigue apareciendo. Ya vamos en iOS 18, 19 creo. Y es cuando ustedes abren Instagram, la primera vez o la instalan, es como permitir que esta aplicación rastree tu actividad. Casi todo el mundo dice, no quiero, porque me están estoqueando, mi privacidad es muy importante, a pesar de que Apple igual los traquea o los rastrea, que es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes dicen que no, Facebook e Instagram, la gente cuando le da clic a su anuncio de su página web pierde visibilidad. Ya Facebook e Instagram no te podían ver. Eso fue gravísimo porque hacía que los números de toda la gente que utilice iPhone, que visita nuestras páginas web, se perdió. Y eso dependía de cada empresa, pero podía ser entre el 20 y hasta el 50% de su tráfico se perdió. Quedamos ciegos. Eso, la verdad, fue como una bomba nuclear dentro de la industria de la pauta digital en el 2021. Y Meta tomó diferentes medidas para arreglarlo, mejorar su inteligencia artificial, decir, ya no podemos basarnos en segmentación, ya no hay tantos datos. Al momento de reportar, tenemos que hacer otras medidas. Y ahí empezaron a segmentar ya no tanto por intereses, sino también por el anuncio. Empezaron a mejorarla y a decir, listo, Apple nos está quitando datos del comportamiento de los usuarios, ya no los podemos medir en páginas web, pero sí que podemos medir, por ejemplo, las imágenes, videos, textos, y ellos a que le dan like y a que no. Entonces, a partir de ahí hubo un cambio para decir, listo, ya la segmentación no se hace en comportamientos en páginas de terceros o en lugares de terceros, sino también en los contenidos que están viendo, porque ahí están en nuestra plataforma y los podemos medir mejor. En el 2021 fue la primera vez, honestamente, que se empezó a hablar de segmentación abierta. Antes de eso jamás hablaba nadie de eso. Toca ser súper específico. Y lo han ido mejorando. Al inicio era para empresas grandes que tuvieran un historial, tú ponías abierto y funcionaba. Con empresas pequeñas no. Hoy en día la inteligencia artificial es brutal. En el 2023 sacaron SAM, que es una IA de Meta llamada, SAM de Segment Anything Model, o segmentar cualquier cosa, pero segmentar desde el anuncio. O sea, Meta, ustedes pueden subir una imagen, un video o un texto y lo identifica y sabe que es un perro, un gato, una camiseta, un carro, y a partir de ahí puede identificar a los usuarios. Y hoy en día la segmentación abierta, casi que la segmentación predeterminada para todas las cuentas. De vez en cuando probamos segmentaciones más manuales cuando la abierta no está funcionando, pero son casos puntuales. Casi siempre es segmentación abierta por los resultados que puede generar. Yo he aprendido que lo simple es lo que más te lleva a expandirte. Y sin haber terminado este podcast, yo me llevo un gran aprendizaje tuyo, y es que es muy importante aprender de publicidad. De acuerdo. Y mencionaste que nos ibas a dar unos libros. De acuerdo. Pero es más, los necesito es para mi equipo, porque Okay. es uno como empresario tiene sus traffickers, bueno, la estrategia, bueno, esto, pero me acabas de dar hoy una enseñanza increíble y es aprendamos de publicidad. De acuerdo. No te quiero recomendar uno, te quiero recomendar varios. Vale. Porque es que ya nos salimos de la pauta digital y estamos hablando de una industria que tiene más de 200 años, ¿no? Entonces, condensarlo todo en un libro es muy complicado. No sé si exista. El primero, yo siempre lo recomiendo a la gente que sigue mi contenido, seguramente se van a sentir identificadas, y es Influencia del autor Robert Cialdini. Influencia del autor Robert Cialdini, lo consiguen en Amazon sin problema, Mercado Libre, Está en muchas español. librerías en español. Súper. Es un libro escrito en 1984 y que No habla de habíamos psicología ni humana. nacido. No, yo no, ni cerca.
y habla de psicología humana. Muestra diferentes sesgos psicológicos o como atajos mentales que toman las personas para tomar decisiones. Y cuando las ponían a comparar dos cosas, como que atajos o que tenían en cuenta para decir A sobre B. Y te muestra cómo las empresas lo pueden aprovechar, pero tú también como consumidor te puedes proteger. Porque es que existe la noción que aprender de publicidad y marketing es aprender de manipulación y de mentir. Digamos que es una industria que tristemente tiene una mala reputación, pero yo digo que si tu producto o servicio es bueno, no tiene nada. Entonces es perfecto que tú aprendas a influenciar a las personas para que te compren. Y además, cuando tú aprendes de estos temas, tú también te vuelves más consciente como consumidor. La gente que lea estos libros que voy a recomendar se van a dar cuenta que después cuando ven un anuncio de una empresa, dicen, ya entiendo qué me está Ahí haciendo, está. la veo. Y no solamente en internet, en televisión, en radio, en persona. Es que cuando ustedes hablan con alguien, sabes que la publicidad al final es convencer a alguien de que compre tu idea, Sí. ni siquiera tu producto o servicio, tu idea, que puede ser en el mundo, en el sector real, a través de un producto o servicio, puede ser en política también. Los políticos tienen equipos de mercadeo político detrás. Es que Claro. nuevamente todo se basa en psicología humana. Entonces, ustedes se vuelven compradores más conscientes, electores más conscientes y en el fondo personas más conscientes porque entienden mejor su mente. Entonces, Influencia del autor Robert Cialdini, un libro maravilloso. Otro libro que les quiero recomendar se llama Predeciblemente Irracional, del autor Predeciblemente Irracional. Como los seres humanos somos irracionales, son súper emocionales, pero eso se puede predecir por ciertos patrones, del autor Dan Ariely. Otro libro que quiero recomendar está en inglés, este sí, se llama Breakthrough Advertising, que es como hacer una revolución en la publicidad, más o menos, del autor Eugene Schwartz. Es un libro escrito en 1967, que es posiblemente el mejor libro de copywriting de la historia. Copywriting es el arte de escribir textos que venden. Y detrás de un buen texto persuasivo que hay psicología. Entonces te enseña un montón de trucos psicológicos en tus textos, en tus guiones, en tus contenidos. Otro que me encanta tener es Publicidad Científica, es uno de los más antiguos, es de 1923, tiene más de 100 años. Es del autor Claude Hopkins, se le conoce como uno de los padres de la publicidad, porque sentó las bases y dice que la publicidad debería ser científica. ¿Por qué? Hacer pruebas. Los que trabajan en publicidad o marketing seguramente han escuchado el término testeos, pruebas, experimentos. Eso lo dijo por primera vez este señor hace más de 100 años. Claro. Él vendía con folletos y él, para saber si algo funcionaba o no, a una persona le da un bono de descuento, algún cupón o un incentivo y a otra otro. Y luego contaba la cantidad de veces que se redimió cada cupón. Eso no, ahí no existía ni internet, ni cookies, ni pixel, ni nada. Era inteligencia y creatividad. Él muestra la importancia de hacer eso. Y bueno, para concluir, otro libro que también me parece bueno se llama Ogilvy sobre la publicidad, o en inglés Ogilvy on Advertising, y es del autor David Ogilvy, quien es posiblemente el mayor publicista de toda la historia, sentó unas bases maravillosas y cuenta aprendizajes que él tuvo creando su agencia de publicidad, hoy en día la agencia de publicidad más grande del mundo, y también trabajando con clientes, y que cualquiera que trabaje en esta industria va a tener unos aprendizajes interesantes. Bueno, 5 libros. Ahí me queda mi tarea. Te lo juro que voy a estudiar publicidad. No, me encanta. Interesante. Súper bien, me alegro. Pipe, ¿cómo te mantienes vigente con este mundo que está acelerado cada vez más, cada vez más? Bueno, yo creo que es una combinación de dos cosas. Lo primero es, y eso lo mencioné ayer en una charla que tuve, en un mundo en el que todo cambia, aquello que no cambia lo más importante. Y es otra vez, aprendan de publicidad, no se dejen distraer de la última actualización de Meta, Google o ChatGPT. Aprendan primero de algo que no se actualiza y lo que está entre nuestras dos orejas. Entonces, sí, aprendan primero de psicología. Eso yo siento que ustedes los va a blindar de todos los cambios. La gente está buscando el truco, el hack, el prompt, el truco, el copy perfecto. Cuando alguien entiende de psicología, está blindado de todas esas actualizaciones porque eso va cambiando. Pero paralelo a eso, obviamente, uno tiene que saber de plataformas, de actualizaciones. Entonces, nada, pues obviamente yo sigo diferentes canales de YouTube, cuentas de Instagram. Y hoy en día los principales aprendizajes que honestamente tengo es con mi equipo. Porque yo no sé si ya me he vuelto muy escéptico, pero cuando veo contenidos en internet, yo lo primero que hago siempre es adelantarlo. Si no muestras ningún ejemplo, caso de éxito, resultado, nada, chao. Tú puedes hablar muy bien frente a cámara, puedes ser una persona, un buen orador, puedes ponerme muchas animaciones, ediciones, efectos, pero si no muestras ningún ejemplo, y el ejemplo que no sea contigo vendiendo un curso de cómo hacer eso, sino un ejemplo de una empresa real que aplicaste eso, yo lo descarto, chao. Pero cuando lo hay, obviamente le presto atención, tomo nota, pues con toda la atención del caso. Y hoy en día realmente los mayores aprendizajes que estoy teniendo es con mi agencia. Nosotros en mi agencia tenemos una vez a la semana una reunión los jueves, la llamamos Learning Sessions o sesiones de aprendizaje, donde alguien del equipo tiene que compartir alguna estrategia, alguna prueba, algo que haya funcionado para entre todos revisarla. Y son cosas que yo no he visto en ningún otro lado. Luego lo comparto y la gente dice, Felipe, me gusta tu contenido porque es que no lo vi antes. Está Y es porque buenísimo. yo me baso en lo que vemos en mi agencia. O sea, literal, nosotros somos un laboratorio que está experimentando en algo real y luego pues yo intento divulgarlo. Entonces, más o menos así es como intento ¿Te sientes mantenerme que la actualizado. experimentación
te hace estar vigente. Totalmente, porque te basas no en lo que dice Meta o Google o TikTok o ChatGPT o alguien divulgador y ya teórico, sino lo que tú ves. Y para mí eso es lo más valioso que existe porque es conocimiento práctico y no conocimiento teórico, que creo que hoy en día abunda mucho conocimiento teórico y no tanto práctico, lamentablemente. Pipe, salgámonos ya un poco más del personaje y vámonos a ti, como Gracias. en tu esencia. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo creo que ese es un aprendizaje que he tenido. Cuando yo empecé, la verdad, voy a ser muy sincero, estaba súper enfocado obviamente en aprender, que creo que está bien, pero me llevó a tener episodios de cansancio. Eso lo compartí una vez en un video. Yo tuve un episodio de estrés que me llevó al hospital porque se me inflamaron los ganglios en un Black Friday, que un cliente que estaban saliendo mal las campañas, me metió una presión muy grande. Y tuve que irme al hospital porque me sentía mal, me dolió la cabeza, casi que tendido en mi cama, se inflamaron los ganglios y literal el diagnóstico fue estrés. Eso fue en el 2018 y en el 2022 me volvió a suceder. Yo he tenido como 2 episodios ahí complicados un poco con el estrés. Afortunadamente nada trascendió, pero son como señales pequeñas que a ti te da la vida como pilas. O sea, está bien que te guste, además a mí genuinamente me apasiona mucho lo que hago. Pero algo que aprendí hoy antes es que tú tienes que tener otros intereses. Y esa es una pequeña desventaja de trabajar virtual. Tú al trabajar virtual todo el día estás en la casa frente a un computador, yo vivo solo, entonces es muy fácil pues tú encapsularte mucho. Yo tenía una perrita, falleció, entonces aún más. Claro. Sí, por lo que bueno, hábitos, pues eso sí me siento agradecido. Yo toda la vida, bueno, no toda la vida, pero ya llevo un tiempo haciendo ejercicio. Me gustaba ir al gimnasio. Ya desde hace unos 6 meses me gusta más la calistenia, que es hacer deporte en los parques con Ahora barras. haces calistenia. Sí, me gusta bastante. Estoy aprendiendo, incluso estoy en este momento con un entrenador de calistenia para poder sacar ahí unos trucos. Me gusta mucho leer, como te he mencionado, pero además de leer, porque yo decía, voy a descansar, abro libro de marketing. Es como eso, no es descansar. Descansar también implica, por ejemplo, leer novelas. Y alguien que quiera aprender de mercadeo, una de las recomendaciones que yo también brindo es lean novelas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es mercadeo? Convencer a alguien de que compre tu producto o servicio. En el fondo, generar demanda alrededor de eso. Y uno de los mejores mecanismos, si no el mejor, es contando historias, el storytelling. Y para mí, ¿quiénes son los mejores storytellers o contadores de historias que hay? Los autores. ¿Por qué? Porque es que ellos no tienen un sentido económico. O sea, ellos, bueno, a ver, si lo tienen, pero su incentivo es que es la historia en sí, es Claro. es el fin en sí mismo, el medio te es el fin. envuelvan en la Exacto. historia. O sea, la historia detrás. O sea, tienes que convencerte tanto que vas a pagar únicamente por esa historia, no por el producto o servicio que hay detrás. Autores o también películas, vean películas. Las películas son historias maravillosas y bueno, un pequeño libro, cómo construir una story brand del autor Donald Miller. Te habla de storytelling y te cuenta cómo muchos de los grandes libros y películas de la historia de la humanidad siguen el mismo guión y cómo tú lo puedes aplicar con tu negocio. Entonces, sí, leer, además de libros de marketing o de negocios, leer sobre literatura me ha gustado mucho, es como algo que he aprendido. Ver películas, aunque la verdad no me considero tan cinéfilo, quizás algún día. La calistenia, me gusta mucho viajar, me voy de viaje en 3 días, vuelvo en mes y medio, entonces también como esa parte de trabajar virtual te permite viajar bastante. ¿Y qué tipo de viaje te gusta? Eh, digamos que depende, pero en general me gusta viajar y trabajar porque me permite tomarme las cosas con calma. También está bien viajar por turismo únicamente, pero siento que a veces uno corre mucho. 2 días, 3 días, que para alguien que únicamente tiene ese espacio lo respeto y está perfecto y ojalá conozcan mucho. Pero cuando tú puedes trabajar y viajar, casi que puedes sentir el estilo de vida de ese lugar. Y tú puedes ir a una panadería, tener un desayuno y sentarte y tomarte un café y que no pase nada. Algo que cuando uno está con 2 días no puede. Entonces a mí la verdad me gusta mucho, me gusta también interactuar con locales. Digamos que eso es el tema de nómada digital, que se le conoce a esos trabajadores remotos, pero dentro de los nómadas digitales también existe con esa influencia de, por ejemplo, mucho estadounidense. En Medellín pasa mucho que están en su burbuja de estadounidenses que no interactúan con locales, no me gusta nada. O sea, literal, me gusta quedarme en un barrio residencial, ver locales, aprender, obviamente ir a los lugares turísticos y bueno, te conocer gente cerca. Entonces, para mí es mi turismo favorito. Pero bueno, turismo con familia, en pareja, es maravilloso, amigos, diferente. Y bueno, he tenido mucho la oportunidad de viajar en Latinoamérica. Uno en Colombia, al menos cuando va a viajar, piensa siempre Estados Unidos, Europa, tienen lugares increíbles, pero Latinoamérica no se queda nada atrás con la ventaja que tenés más económico. Entonces he podido viajar en LATAM, Estados Unidos, Europa y bueno, ahorita voy a ir a Asia, mi primera vez y quiero ver algo antes que me amplíe la perspectiva, que creo que es lo más bonito que tiene el viajar. Súper. Pipe, ¿crees en Dios? Gran pregunta. He pasado por diferentes momentos en mi vida. Cuando yo estuve en este colegio que te mencioné, que bueno, me sacaron, era un colegio bastante católico en Bogotá, una ciudad fría. Todos los días de 6:30 a 7 de la mañana nos hacían formar, rezar en formación, literal, como en el ejército, no sé. Tenemos misa todos los viernes. Entonces, pues si tú le pones eso a un adolescente, ¿qué va a pasar? Que no se va a alejar.
Me alejé durante mucho tiempo de las religiones y de Dios. Honestamente, tampoco es como que tuviera nada en contra, simplemente como que no conectaba conmigo. Pero precisamente algo que he entendido es que la espiritualidad es la base que a ti te da para que puedas tener primero una vida con sentido y segundo, fortaleza. En los momentos en los que tú ves que las cosas no salen bien, tú entender que todo es un plan de Dios o del universo o de una energía superior, creo que te da una fortaleza que ninguna otra filosofía te puede dar. A mí también me gusta a veces leer sobre filosofía y hay una filosofía que es el nihilismo. El nihilismo es una filosofía que tiende a la nada, o sea, que no tiene, nada existe nada, nada tiene sentido, nos vamos a morir y ya, no pasa nada, todo es mentira. Y generalmente los autores nihilistas han terminado muy mal. Dos de los principales han sido Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Terminaron mal, honestamente, y creo que es una filosofía que hay gente que la adopta y le va bien, pero que te puede generar una sensación de vacío muy grande. Entonces, después revisando, hay otras filosofías que tienen más flexibilidad. Hay una interesante que se llama el existencialismo, y es como, o sea, digamos que puede que no haya un sentido per se, pero tú le das el sentido. Entonces, como te da mucho poder. Y bueno, también he aprendido algo de religiones viajando, hablando con gente. Estuve hace poco en Estambul, conocí mezquitas, nunca había estado en una mezquita, hablé con musulmanes y una conclusión a la que he llegado es que en el fondo todas las religiones comparten las mismas enseñanzas. He leído también algo de budismo, el budismo es maravilloso. Voy a ir a Tailandia ahora, y que es una de las mecas del budismo, y voy a Vietnam y a Laos. Y en el fondo, todas las religiones tienden a lo mismo. El corazón de cualquier religión, ¿cuál es? Sé bueno contigo mismo y con los demás. En eso se basa cualquier religión. Ahora, cómo se interpreta, a través de qué dogmas, de qué doctrinas y de qué instituciones, es otra historia. Entonces, en este momento, si tú me preguntas, yo creo en Dios, creo en una energía superior y creo en el universo, pero no me siento identificado honestamente con una religión particular. Me gusta aprender de religiones. Creo que el cristianismo, el islam, incluso el islam tiene unas enseñanzas maravillosas. El budismo, filosofías que ni siquiera son religiosas, sino ya más como del ser humano en sí. Es algo que me gusta, como ser un poco, no sé, como autodidacta en ese aspecto, crearme mi propia versión, pero sí, después de echarle cabeza, he llegado a la conclusión que sí hay un Dios. Creo que hay muchas cosas en el universo que funcionan de una forma tan exacta que dice, bueno, puede ser una casualidad, pero es muy difícil. Y en lo personal, a mí me da más fortaleza creer que hay un Dios, que hay algún plan, algún destino, de alguna forma. Y bueno, quizás es una opinión que puede ir moldeando a través del tiempo, porque obviamente también nosotros como personas vamos cambiando. ¿Cuál es tu propósito de vida? Gran pregunta. Lo llevo tatuado. ¿Lo tienes tatuado? Sí, es un tatuaje que me hice hace unos 5 años. Después de estar revisando sobre estos temas, una palabra que me gustó mucho, hay una filosofía interesante que ha ganado mucha popularidad en el mundo del emprendimiento, y es el estoicismo. El estoicismo viene de los estoicos, que fue una religión, una filosofía importante en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Especialmente se fundó en Grecia, pero los romanos lo perfeccionaron. Y bueno, tiene unas enseñanzas maravillosas en un libro que se llama Meditaciones, de Marco Aurelio, un emperador romano, clásico del emprendimiento, porque tiene también unos temas de crecimiento personal interesantes. Y dentro del mundo del estoicismo hay una palabra que me gusta mucho, que es en griego y se llama arete. Arete, o como se pronuncia en griego, aretei, porque estoy en Grecia y me di cuenta que la pronunciaba mal. Además tenía un tatuaje en griego y todos eres griego y yo no soy griego. Aretei quiere decir pon el corazón a lo que hagas, y si lo llevamos a un nivel más profundo es intenta ser la mejor versión de ti mismo. De hecho, en muchos escritos griegos y demás, aretei casi que era la traducción de excelencia, pero no excelencia desde un punto de vista de rendimiento, sino excelencia desde que tú eres lo mejor que puedes llegar a ser. Pasión. Y para los griegos, por ejemplo, el aretei no era solamente los humanos. Por ejemplo, un barco que navegaba muy bien y que, digamos, que estaba haciendo lo que quería hacer un barco, era un barco que está en aretei. Un árbol que daba muchos frutos era un árbol que está en aretei. O sea, yo lo veía casi que en los objetos, porque ellos creían que detrás de todas las cosas había una energía fundamental y que esa energía tenía un potencial. Y cuando ese potencial se desarrollaba, estaba en aretei. Y lo llevo tatuado acá. Acá está, mira, aretei. Después me di cuenta que también es un nombre mujer, porque es como en español, no sé, Victoria, que es un nombre bonito, pero es un nombre mujer. Entonces, cuando estaba en Grecia, me decían, hey, aretei, ¿es tu novia o quién? Y yo, ¿qué? Les conté y me decían, ah, pero es nombre mujer. Entonces, después conocí a griegos y les decía, sí, es mi exnovia griega que me rompió el corazón. Y se reían. Pero sí, es una conclusión a la que he llegado: intentar dar lo mejor de ti, ponerle el corazón a lo que hagas, y no solamente desde un punto de vista profesional, sino también personal. Si tú estás con alguien, intenta ponerle atención, valora la presencia de esa persona con tu familia, contigo mismo, obviamente la primera persona, en tu trabajo, en tus hobbies, y creo que al final puedes llegar a vivir una vida un poco más plena. Pipe, ¿sabes qué es esto? No. Te presento las Clinker Cards. Son unos principios, revelaciones. Ah, wow. Sácate una con la que conectes, pero agárralas tú, no agárralas tú las barajas, sácate una, la vas a leer aquí a nuestra audiencia y nos dices qué revelación te llega de ese mensaje.
Dale, adelante. A ver, vamos a ver. Ok. Sé empático. Sé empático. La empatía es entender al otro sin juzgarlo, pero también es importante no vincularse con su emoción. Es comprender su proceso y proponerle desde el amor una posible solución. Nos han hecho creer que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, pero si hiciéramos eso estaríamos bajándonos al nivel de vibración que originó el conflicto. No mires a los demás como víctimas. Todas las personas en algún momento de la vida experimentamos dificultades. Míralos como seres con todas las capacidades para superar cualquier reto y muéstrales su propia luz. Esa es la mejor forma de ayudarlos. ¡Ey! Gran frase, me encanta. Me lo voy a llevar. ¿Le puedo tomar una foto? Es tuya si Ah, quieres. de una. Gracias. Llévatela. Me la llevo. Es tuya. ¿Qué te llevas de ese mensaje? No, es completamente cierto y algo que yo siempre digo es que la habilidad más importante en el marketing es la empatía. Eso yo lo he hecho en mis contenidos. ¿Por qué? Porque es que marketing empieza por comprender a tu cliente. Y la única forma de comprenderlo es siendo empático, entendiendo lo que tú dices, su vibración, entendiendo sus problemas y sus dificultades y como tú también a través de tu producto o servicio lo puedes resolver. Es más, yo no te voy a regalar esa, te voy a regalar unas enteras mira. para que tengas ahí Gracias. mensajitos No, y las buenísimo. saques en tu casa. Perfecto, no, ahí está. Ahí Muchísimas está. gracias. Mejor aún, ya me llevé Mejor todas aún. estas. Pipe, si tuvieras el último minuto de tu vida y tienes a todo el mundo al frente, ¿qué le dirías? Wow, el último minuto de la vida. Nada, que intenten siempre estar lo más presentes posibles. Justo ayer lo hablaba con una amiga así, uno quisiera saber el día en el que se muere. Y yo dije que bajo ningún concepto quisiera saber eso. Se me hace que sería una condena. Y no solamente el tuyo, sino de tus seres queridos. Yo decía, al final nadie sabe qué va a suceder. Y eso creo que es lo que le da vida y cierto misterio a nuestra existencia. Entonces, estar presentes, creo que eso nos lleva a valorar mejor cada cosa. Si uno intenta siempre anticiparse mucho en los planes, está en el futuro, pasado, es difícil llevar una vida, digamos que plena de alguna forma. Entonces intenten estar presentes y sabiendo que al final el tiempo que nosotros tenemos todos es efímero y eso es lo que al final le da la belleza a la vida, a la muerte. Pipe, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Felipe Vergara, en todas las redes sociales, comparto contenido principalmente sobre marketing digital, pero no me encantó esta conversación sobre, bueno, temas un poco más también personales y profundos que hacen parte de todos nosotros. Súper recomendado, síganlo porque van a aprender muchísimo. Algo que me gusta de Pipe es que hay muchos que enseñan ads, publicidad, pero me gusta la forma disruptiva que lo hace y sobre todo el tema de experimentemos. Sí, 100%. Hagámoslo juntos, que mira que sí se hace. Pipe, gracias por estar aquí en el podcast. No, Sebas, a ti Dios por la te invitación. bendiga. Igualmente. Y a ustedes, familia, recuerden suscribirse al canal, darle un like a este episodio y ahora sí, te leo en los comentarios. Cuéntame cuál fue tu mayor aprendizaje y revelación de este episodio. Bendiciones. Chao, chao. Chao.